Bueno, momento de macazos al final. no, esta obra lo vi, mentira. Bueno, entonces, como les mencionaba, tenemos prácticamente espacio de construir. Y entonces tenemos el grado de presentar a Marcelo Salas, que es doctor en sociales por por Flaxo, magíster en investigación en sociología por la Universidad de Barcelona y licenciado en sociología por la Universidad de San Juan. En la actualidad es director de la Escuela de Sociología y secretario de redacción de la revista Miríada de la Universidad de Salvador. También se desempeña como docente de talleres de tesis en Cataluña. Es consultor independiente para gestión y evaluación de programas sociales. Bueno, te pido si... Voy a intentar hacer lo que pueda. No prometo nada, voy a intentar hacerlo rápido. Pero rápido, por 15 minutos sería... ya empiezo mal porque tengo que empezar contando una pequeña anécdota. ¿Por qué? Por el título. El capital humano como meta. Tengo el libro acá. Bueno, esto es un proyecto bastante largo, es mi doctorado. El proceso de investigación inicia hacia mediados del 2000. Trabajo de campo está en la primera década, cerca del 2000, entre el 2011 y el 2015 aproximadamente. Y la defensa del doctorado fue en 2019, cae la pandemia. Y estas cosas que suceden, las publicaciones se atrasan. Y bueno, el año pasado hubo una invitación del doctorado, del programa de doctorado de Flaxo a hacer unas publicaciones de tesis. Y salió este pequeño libro. Y cuando me invitó Pablo Vinocura a contactarme con Facundo, gracias, con Facundo, dije, bueno, me parecía como una buena oportunidad como para hacer algo así como un cierre de gira de la tesis de doctorado que uno anda paseando por distintos lugares. Ocurrió en aquel momento que la presentación del libro fue a finales del año pasado y acababa de suceder. Había ganado Milei. Entonces, en ese momento, más un ejercicio que estaba por una consultoría, estaba pensando sobre las posibilidades futuras del Ministerio de Capital Humano. Dije, no le tendría que haber puesto este título tan de sociólogo al libro, transferencias condicionadas de ingresos bajo la lupa, que ya yo creía que era más canchero que el título de la tesis. Cuando estaba ahí el editor de Teseo, digo, lo que tendríamos que haberle puesto al libro fue Capital Humano como meta. En realidad pensando que los programas de transferencia condicionadas de ingresos podían adelantar mucho en función de la elección del nombre del ministerio, cuál iba a ser el centro conceptual. La acumulación de capital social pensado en términos de activos y las lógicas de mínimos sociales. Hoy no tengo claro, aunque exista un ministerio de capital social, de capital humano, que efectivamente el capital humano sea la meta. Está todo bastante descoordinado, no está tan sencillo en términos de cómo se piensan las prestaciones, cómo se coordinan los programas. Más bien hay una intención de desfinanciar la oferta y la demanda. Con lo cual no queda tan claro que efectivamente el final de esto sea acumulación de stocks en términos de capital humano. Pero bueno, pasado esta aclaración, disculpen, les voy a presentar algo corto sobre cómo yo abordé mi tesis de doctorado. Me apena un poco porque está Pilar y ya fue parte del tribunal. Va a escuchar por segunda vez algo de esto y en aquel momento me había tomado el tiempo para estudiarlo, hoy voy a chapucear un poco. Porque mi tesis no se planteó una investigación evaluativa sobre los programas de transferencia condicionada, sino que me interesó particularmente trabajar sobre el proceso de homogenización de los sistemas de protección social en América Latina. Poniéndolo en sencillo, ¿por qué se diseñan programas sociales similares, análogos, homogéneos, desde México hasta Argentina y Chile? Para eso revisé particularmente la burocracia. A mí me interesó trabajar no evaluando las planificaciones de los programas ni sus evaluaciones, sino trabajando con la perspectiva de
¿Todo bien? Perdón. Sí, Trabajando con la perspectiva de los diseñadores, los decisores de política, técnicos y también algunos académicos bueno, que me permitieron en cada uno de los casos poder definir mejor el medio ambiente próximo de los programas. Trabajé con los 3 programas que es la CEPAL y algunos otros textos tradicionales o habituales de los programas de transferencia condicionada de ingreso consideraba como originarios o los pioneros. El Progresa en México, el Bolsa Familia en Brasil y el Puente Chile Solidario, que tenían características idiosincráticas muy particulares. Se podían diferenciar, pero se había conformado algo así como el club de los programas de transferencia condicionados de ingreso. Para poder comprender esa tendencia hacia la homogeneización, fui trabajando con teoría proveniente de la sociología de las organizaciones. Teoría que trabaja sobre, por ejemplo, la construcción de ramas de actividad o clústeres económicos. Cómo esos clústeres o la tendencia de ramas de actividad tienden a producir organizaciones similares en función de distinto tipo de presiones. Presiones del medio ambiente próximo. Las empresas que se ubican en Silicon Valley para trabajar sobre software tienden a parecerse en su estructura, en lo que ofrecen y en función también de, por ejemplo, compartir la red de proveedores. Ese sería más o menos el esquema con el cual fui intentando aproximarme a los programas. O sea que no los miré, básicamente quiero diferenciar de una evaluación de los programas, una investigación evaluativa, sino que fue una aproximación, si se quiere, bastante escéptica y desde un paradigma comprensivo, interpretativo. Bueno, si bien estoy dentro del mundo del análisis de las políticas públicas, a mí no me interesó la cuestión tradicional de discutir cómo entra un issue en la agenda. Particularmente me interesó esto que le estaba explicando, ¿no? El proceso de institucionalización que facilitó ese espacio común de organización. Ay, perdón, yo voy cambiando el mío y... Como les decía, bueno, esto un poco lo adelanté, los 3 pioneros más el caso argentino. Como comentaba Flavio antes del almuerzo, además, el Familias por la Inclusión Social, por 2 motivos. Uno, por lo viejo de mi proyecto de investigación. Otro, porque, bueno, 3 motivos. El caso argentino. Y cuarto y más importante es porque no formaba parte de las buenas prácticas. Los otros 3 están rescatados como los programas que eran los programas a seguir. Y el programa argentino entendía que me podía colaborar en cuanto a hacer un control de lo que podían ofrecer los otros 3 programas. Y a pesar de no ser del canon de las buenas prácticas, se sostenía y además tenía un fuerte componente de financiamiento internacional del BID. Ahí, bueno, no les cuento sobre todas las entrevistas, pero básicamente eso es lo que ya les dije, 52 entrevistas a personajes como ya les había comentado y mucha revisión bibliográfica. La aproximación teórica, desde el neoinstitucionalismo sociológico, lo que importa acá es que el institucionalismo suele pensar, trato de contarlo muy rápido, que las estructuras de las organizaciones son consecuencias de acuerdos racionales. El neoinstitucionalismo discute eso y en realidad lo que está es una aproximación en términos más de procesos cognitivos, sino que las reglas terminan siendo parte del pensamiento social y la acción, en el sentido de que las reglas dan por la racionalización de las reglas llega a lugares donde las cosas se dan por sentados. Se racionaliza, se incorporan estructuras burocráticas y se entiende que es la única manera de hacer las cosas bien, poniéndolo en términos resumidos. Un concepto importante que me resultó para mi tesis es el de campo organizacional, y es esto que explicaba acerca de las ramas de actividad, ¿no? Las organizaciones que forman... un campo organizacional... Ay, sí. No, olvídate, yo te recomendé, olvídate de tu computadora. Ah, directamente. Sí, sí, sí. Si no, te va a pasar. Tengo que focalizarme. Bueno, el
el campo organizacional es esto que hablaba acerca de el medio ambiente próximo de las instituciones, ¿no? En este caso particular, lo que yo antes decía de proveedores, podrían ser empresas similares, encontramos a las agencias estatales, ministerios, secretarías, programas, coordinaciones, etcétera, organismos internacionales, los financiadores, pero también agencias de Naciones Unidas, como hubo participación de varios en la estructuración del campo de los programas de transferencia condicionada, vínculos con la academia, personas que desde las universidades aportaron conocimiento y fueron parte activa en algunos casos en el diseño de programas, es muy identificable en México, no solo por Santiago Leví, sino por otras personas, por ejemplo, de Flaxo México, en una instancia anterior, que se llamó PASE. Bueno, y es en función de la interacción de estos campos que se empiezan a dar estas interacciones de dominio y patrones de coalición. Empieza a haber organizaciones que toman en el centro, en este caso, los programas pioneros. Podríamos ponerlos como en el centro del campo, desde donde se toman las referencias, el Progresa, el Bolsa Familia y el Chile. Algo importante es que en función de que se estructura el campo organizacional, donde empieza a haber participación de este tipo de organizaciones, las posibilidades de cambio organizacional se vuelven más difíciles. Mientras más estructurado el campo, las posibilidades de cambio organizacional tienden a ser críticas de ruptura paradigmática. Mientras más se racionalizan las cosas que se proponen en el campo, más se acepta la situación de que se dan por sentadas las cuestiones de orden correcto. Perdón. No voy a poder superar esto. Esto básicamente es que los programas empiezan a asumir mitos y ceremonias. Digamos, los programas empiezan a asumir la necesidad de que todos tienen que condicionar de alguna manera la prestación de transferencia condicionada. ¿Qué quiero decir con esto? La solución de la pobreza no está epistemológicamente atada a las condicionalidades, pero las condicionalidades son parte de lo que propone el campo organizacional. Y para participar del campo organizacional tengo que aceptar las reglas que el campo propone. Si uno omite lo que propone el campo, bueno, son los programas o las organizaciones que se ven más vulnerables a las acusaciones de ser negligentes, irracionales, innecesarias. Yo soy un programa de transferencia condicionada, pero no condiciono mi transferencia. El resto empieza a preguntarse por qué no. Y entonces puede caer en desgracia de ser acusado de irracional. El proceso que explica esto es isomorfismo. Isomorfismo básicamente tiene que ver con la misma forma, ¿no? Gracias, voy a necesitar eso todo el tiempo. Y uno en sociología de las organizaciones encuentra dos tipos de isomorfismo. El convencional, que es el competitivo, que tiene que ver con lógicas de mercado, y el isomorfismo institucional, cuando se compite o se estructura en función de valores de plano regulativo y normativo. Por ejemplo, el desarrollo de agencias de política pública, ¿no? Cómo van ganando espacio no con lógicas de mercado, sino cómo desde un programa puede terminar algo siendo una subsecretaría. Tres tipos de isomorfismo que se encuentran y que conviven, ¿no? No son estancos. Isomorfismo coercitivo, que es básicamente la invitación a acordar con algo, y esto era bastante evidente con la participación de los organismos financiadores, cómo funciona el Banco Mundial, cómo funciona el Banco Interamericano, cómo se sientan y plantean la necesidad de acordar, digamos, o coaludir a lo que se presenta. No solo en términos de que, bueno, se junta el hambre y las ganas de comer. Yo soy un banco, tengo que vender un crédito, sino del otro lado hay dificultades para resolver la situación de la pobreza. Entonces, hay una invitación que después termina empujando la estructuración, por ejemplo, de cómo se organiza el programa, en función de cómo se diseñó el crédito. El crédito termina estructurando una respuesta concreta.
la forma en cómo uno llena los formularios y la interacción con el Banco Mundial y el Banco Interamericano empieza a estructurar la forma en función de la respuesta que uno le da en el formulario. Otro tipo es el isomorfismo mimético, que tiene que ver con una respuesta típica a la incertidumbre, copiar el caso exitoso. Y además, en función de un campo organizacional estructurado, aparecen claramente, sobre todo en el principio, Progresa y Bolsa Familia. Y las respuestas están ahí. Entonces, si alguien quiere tener un programa de lucha contra la pobreza, hay dos que funcionan muy bien, dice el banco. Y además, yo te presto plata. Tenés este formulario y empieza un poco el proceso. Tengo como 20 más. No, perdón. No. Es un 5. Bueno, y otro muy importante es el proceso, el isomorfismo normativo, que tiene que ver fundamentalmente con la profesionalización, con la incorporación de ideas que vienen del mundo, fundamentalmente de la academia. En México es el caso más paradigmático, la transformación del Estado mexicano en el gobierno de Salinas de Gortari. Empiezan a aparecer en distintos planos del Estado mexicano muchísimas personas con doctorados en economía en Estados Unidos. Dentro de las personas que son importantes en el desarrollo del Progresa, está el famoso Santiago Leví, que después termina siendo vicepresidente del BID por mucho tiempo, y una de las personas que impulsa fundamentalmente la reversión del esquema de subsidios de oferta y demanda. ¿Cuáles son las ventajas de aceptar esas presiones externas de isomorfismos? Es ser reconocido por el entorno y que el resto no lo cuestione por negligente, y eso reduce fundamentalmente la incertidumbre. No les cuento sobre los programas, ustedes los programas lo conocen. Si quieren finalmente, lo que en la revisión, claro, perdón. Después está en el libro se descarga en Teseo, el PDF se baja completo, lo pueden leer completo. Lo que hice fundamentalmente fue distinguir tipos de isomorfismo preponderante en cada uno de los casos. En el caso mexicano, bueno, tiene que ver fundamentalmente con la presión normativa profesional de la transformación de la burocracia. Lo cuento muy rápido. En el caso del Bolsa Familia, hay también una cuestión muy típica de burocracia, porque los que sostienen en términos burocráticos al Bolsa es el esquema de funcionarios públicos formados en la ENAP. Más allá del medio ambiente, del Ministerio de Desarrollo Social, con los movimientos sociales, el MST entrando a la política con Lula, quienes logran la estructuración del programa y la relación, por ejemplo, con el banco que paga, con la Caixa, con la posibilidad del cadastro único, la posibilidad del sistema de información, son personas que discutían con el MST y los movimientos sociales. Las posibilidades de que el programa se sostenga es que pudo mostrar resultados a partir de sus primeras evaluaciones, y además, una cuestión muy lógica, transferencia de ingresos y modificación de indicadores sociales veloces. Una vez que uno pone dinero en el bolsillo de la gente, esos indicadores se mueven rápido. Estamos hablando del origen del programa. Después podemos pensar las cuestiones de evaluaciones posterior. En Chile, y hay algo interesante de lo que ocurre en Chile. La historia de los programas de transferencia condicionadas de ingresos está muy romantizada. Y suelen presentar al Progresa y al Bolsa Familia como dos programas que en simultáneo en dos países distintos están haciendo cosas similares. Además, se romantiza también la situación del Bolsa Familia con las cuestiones de los municipios y la relación con la política social tucana del Bolsa Escola, el auxilio gas, etc. Pero en realidad, si uno va buscando los antecedentes de la política social chilena de la dictadura, la propuesta de los Chicago Boys que dejan en un libro que se puede bajar, que es El Ladrillo, si ustedes toman las cuestiones que tienen que ver con subsidio, directamente adelanta la necesidad, obviamente, de revertir el esquema de subsidio, pero esto que se cuenta, sobre todo para el caso Oportunidades, que aparecen dos personas muy distintas, Santiago Levi, que sabe de subsidios y que viene del mundo de la economía, y del otro lado, un demógrafo, Gómez de León, que viene del Instituto Nacional de Política Sanitaria, ¿no? INSP. Bueno, se juntan y uno
explica la necesidad de revertir el esquema de subsidios y otro le incluye las cuestiones de orden demográfico y entonces a partir de ahí aparece la idea de interrumpir el círculo intergeneracional de la pobreza, ya está adelantado en el ladrillo. Casi con el nombre. Y casi habla de capital humano. ¿No? Le falta algunas letras nada más. Quiero decir, el origen de los programas de transferencia condicionadas de ingreso tiene mucho de el esquema monetarista de la escuela con Milton Friedman, digamos, del monetarismo que aproxima al neoliberalismo. Sobre el familias ustedes ya saben un montón. Mi idea era que esto pudiera servir para pensar también, como les comentaba, qué podíamos aportar para pensar la política social argentina de lo que se viene para adelante, ¿no? Y entendía que esto podía ser lo que oriente a ese ministerio. Inversión en capital humano, digamos, surge fundamentalmente de las modelizaciones para explicar productividad en términos laborales, el concepto neoliberal de capital humano. Entonces, la idea es que el trabajador tiene posibilidad, la remuneración, perdón, del trabajador, uno la puede explicar en función de la acumulación de educación formal y del estado de salud. Desde ahí parten. Estos son activos que podrían ser acumulables. Sigue estando la lógica de empleabilidad. Y una empleabilidad que se explica en términos individuales. La vulnerabilidad pasa a ser un atributo en término individual y lo despega de la estructura. Esta diferencia que siempre estamos marcando, esta ruptura entre política social y política económica para pensar el desarrollo, es algo que no superan los programas de transferencia condicionada de ingresos y es algo en lo que se va a seguir insistiendo si el capital humano sigue siendo la meta de la política social. Acá. Algunas irracionalidades y controversias que aparecen en los análisis de un minuto. Bueno, algo de sobrevoló todo el tiempo. Condicionar la salida de la pobreza cuando educación y salud son un derecho. Trabajar sobre la posibilidad de garantizar los derechos debería ser el papel del Estado y no condicionar desde ahí la situación de pobreza. Uno podría decir, como se plantean los programas, bueno, estas son maneras de apalancar el derecho. Ayudamos al Estado que empuje. No quiere decir, digamos, son condición necesaria pero no suficiente. Lo importante es garantizar el derecho, no apalancar en términos de orden individual. Lo otro es que en esta fractura de política social y política económica, la posesión de salud y educación no garantiza una mejora en la estructura social, porque se vuelven bienes posicionales. Es en función del lugar en que yo ocupo en la estructura social que la educación o la salud me permiten acceder a alguna situación de empleo. Si yo nací en la 31 y terminé el secundario, no es lo mismo que yo vivo en Floresta y terminé el secundario y recibí todos los controles de salud. También aparecen cuestiones de orden que también discutimos en la política social. Redes sociales, capital social si lo queremos llevar en ese. Hay otros stocks que acumular además del capital humano. Lo mismo, podría suceder que no exista movilidad social ascendente en función de la acumulación de capital humano. La empleabilidad, eso, no basta. ¿Cuánto se expande y cuánto se contrae el mercado de trabajo? Explica mucho más sobre la inclusión y la exclusión que las posibilidades de acumulación en términos de stock. Para más o menos terminar por ahí. Lo último, volver a vincular la política social y económica para la integración sistémica para el desarrollo. Quiero decir, dejemos de pensar el desarrollo en términos de política social, sociólogos, antropólogos, psicólogos, los que nos sentamos acá, y del otro lado, en otro ministerio, en otro lugar, piensan desde la política económica otro tipo de desarrollo completamente distinto, y mientras nosotros nos entretenemos con ver si acumulando capital social, acumulando capital humano, eso efectivamente genera algún tipo de quiebre de orden estructural. No va a suceder nada de eso. Muchas gracias. Bueno, tenemos un chiquitín de momentos. Vale, Alejandro. Muchas gracias, Marcelo. Solamente una pregunta relativamente a la cuestión, a una de las últimas cuestiones que tú mencionaste, la del Estado debe garantizar los derechos y no los mercados.
Bueno, pensando en el ejemplo brasileño, el Estado garantiza el derecho de educación a la salud a través de un sistema de educación pública y un sistema de salud pública, gratuita y universal. El problema es que las familias, los padres, muchas veces tienen incentivos para no enviar a los chicos para la escuela y hay costos para mantener. O sea, el Estado no está abriendo, no está decidiendo de apalancar en vez de garantizar. El Estado está tomando una posición realista de decir, bueno, yo garantizo, pero los sujetos, los que deberían recibir los derechos no lo están ejecutando. Sí. Así no hay una alternativa, no es o. O sea, apalancar los derechos a través de las condicionalidades es de hecho la condición para garantizar concretamente lo que dice. Creo que Perdón, que pero hacemos una No, ronda y después perdón. ¿no? Fede. Gracias. A mí me quedó explicando una cosa que dijiste al comienzo. Dijiste que los programas funcionales en Argentina no son el canon de buenas prácticas, no forman parte del canon de buenas prácticas. Sí. Lo que te quería preguntar en relación a eso, si es porque hay algo en la política argentina, en las instituciones argentinas, que son reactivas al isomorfismo o al orden organizacional que vos planteaste, o a qué se lo atribuís vos. O si no, al contrario, deberían formar parte del canon de buenas prácticas, porque se parecen bastante a estos otros programas. Yo sí, Marcelo, gracias por una posibilidad. Semántica, capital humano, primero es extraño, parece un producto, algo contradictorio con la intención emancipatoria de estos programas de transferencia. ¿Quieres decir por capital humano? y las tres. Sí, yo te quería hacer una pregunta, me encantó la presentación porque va más hacia lo que yo trabajo que tiene que ver con la internacionalización de las políticas públicas, ¿no? Y me hizo como ruido el marco teórico que utilizas. Sí. Me hace ruido porque me resulta una comprensión de un proceso que tiene que ver con la difusión de ideas desde un punto de vista muy estructural, en el sentido estructural más mecánico, te diría. Que al utilizar esta teoría que es organizacional, no está perdiendo un poquito el concepto de comunidad epistémica, ¿no? Con la que se está utilizando tanto cuando se habla de difusión de ideas a nivel internacional, se habla más de esto. Igual todo lo que decía lo podía poner, es más que todo una decisión tuya. ¿Por qué elegiste este marco que parece tan economicista, tan duro, tan como que pierde la agencia importancia, cuando en realidad todos los actores que estás hablando, como el organismo internacional, como los profesionales, los académicos, son más actores, ¿se entiende? Sí. Entonces como que al final termina siendo un juego parece como de algo predeterminado, cuando en realidad acá hay voluntad, hay decisión y hay sobre todo intereses en juego. Bueno, ahí tengo que contar un poco de la trastienda de la investigación. Pero... Bueno, pero me encantó porque yo iba a hacer preguntas sobre este punto de vista. Bueno, respecto a... entiendo el punto y efectivamente eso aparece y es una de las cuestiones que justifican y sostienen también la existencia de los programas de transferencia. Pero creo que los estados, digamos, además de garantizar la oferta, necesitan una discusión de calidad para poder discutir acerca de los desincentivos. La forma en cómo los estados están garantizando el derecho y la salud son muy bajos en sus estándares. Agreguemos en el caso de Brasil, que cuando aparecen los programas de transferencia, una cosa importante era el componente PETI. Era trabajar también contra el trabajo infantil. Cuestiones que se tenían que romper más allá de la lógica. Existía la oferta de salud y educación, pero el incentivo a sostener a las personas dentro de derechos, digamos, se complicaba. Pero también es cierto la dificultad de la oferta, en el sentido de la calidad del servicio que se están brindando. Entonces me parece que también habría que, en esa tensión, incluir una discusión respecto a la calidad de lo que...
no se agota con que existan las escuelas o no se agota con que exista el centro de salud, que son muy importantes. Una de las anécdotas es que en la escuela, en el Progresa, que nació como un programa de atención fundamentalmente a la pobreza rural, la forma de terminar el secundario era con teleescuelas, con el desarrollo de teleescuelas. En algunos pequeños locales en poblaciones rurales mexicanas, un televisor que con la tecnología de aquellos años se llama bastante más pequeños y ponerlos enfrente a videos, ni siquiera conectados, VHS, y material pedagógico de educación a distancia. La idea era que eso estaba siendo parte de garantizar el acceso a educación, cuando podríamos discutir acerca de la calidad de lo que se estaba dando. Respecto a la pregunta de buenas prácticas, en realidad lo tomo en función de algo que ocurre en el campo organizacional, que es la definición de los organismos internacionales de cuáles son las buenas prácticas a las que se suele citar. Y suelen coincidir con los que más financiamiento recibieron. Entonces, lo que quería decir ahí es que el programa, que era particularmente el Familias por la Inclusión Social, no estaba dentro de ese canon, particularmente, digamos, ¿no? La literatura de los organismos internacionales no recuperaba al Familias por la Inclusión Social como un programa que tendría que ser imitado por otros. Es distinta la situación de la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo sí se presenta como un ejemplo de programa, como una alternativa de programa de transferencia que aproxima a derechos, aunque podríamos discutir muchísimas cosas más. Respecto a capital humano, en realidad es una definición conceptual economicista. Como decía, nació como un concepto para medir la productividad de trabajadores. A la hora de hacer mediciones respecto a las posibilidades de producción en el empleo formal, estamos hablando de mediados del siglo del año pasado, que surge esto, termina con una conclusión bastante obvia para concluir este concepto, que es que las personas que están más educadas y que se encuentran en mejores condiciones de salud tienen mayores condiciones de productividad. Esto, retomado en formato de política social, las personas que no han accedido a salud y que no acceden a educación se encuentran en peores condiciones de empleabilidad en función de que no han acumulado stocks en términos de política social, en términos de capital humano. Entonces, las posibilidades de salir de la pobreza en una segunda generación, algo que lo planteó así, Fernando Enrique Cardoso hablaba del Bolsa Escola diciendo que lo planteaba para una próxima generación, es que la interrupción del ciclo intergeneracional de la pobreza es posible en función de la acumulación de este tipo de capital. Lo que discuto es que eso no se articula con una discusión en el orden estructural, ¿no? Esto que decía, ¿no? Estos se terminan volviendo bienes posicionales. Es en función en la situación, o cómo está la situación en términos estructurales, que yo puedo hacer valer ese capital humano. Ahora, estamos llenando de política social, de capacitación y formación en empleo y en oficios en barrios pobres, y eso no necesariamente cambia la situación en términos agregados. Por supuesto que siempre, además en estos casos, exacerbamos la excepción. Nos parece muy bien cuando aparece un chico que nació en una villa, estudió programación y ahora trabaja para Mercado Pago o para Mercado Libre. Pero esa es la excepción, no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pero bueno, se vuelve tautológico, se muerde la cola. Es explicar el capital humano en función del capital humano. Y Mercedes. Bueno, sí, algo de lo que decís efectivamente es así. Soy sociólogo, venía de trabajar con sociología de las organizaciones, mirando el proceso de estructuración de organizaciones de la sociedad civil más hacia los 90, de cómo se fue estructurando, y me fui relacionando con ese tipo de literatura que cuando empiezo a interactuar con los programas de transferencia condicionada, también por cuestiones de orden laboral, me cerraba mucho. Después, cuando hago una entrevista, no debería dar nombres, pero con Fabián Repeto,
Fabián de repente me dice algo así como, bueno, además podría sumar cuestiones de orden de comunidades de ideas, de comunidades políticas, pero me parece que estamos hablando de cosas parecidas. Sí. Y bueno, en realidad respondo Igual por le ahí. da más, le da más ímpetu, o sea, es la diffusion theory, que sería la teoría de la difusión, usar más o menos el marco conceptual, pero la premisa es distinta, porque esto lo hace más publicado. Bueno, yo algo que también ahora estoy rememorando, la verdad que mi idea era trabajar en términos metodológicos con metodología cualitativa, y yo, mi profesor consejero Pablo Forni, que es un especialista en teoría fundamental en datos, así que yo dije, bueno, parto con un marco teórico que me permite estructurar el proyecto y después voy a ir construyendo mis categorías en función de que... Y la verdad que me costó salir de mis categorías, es verdad. Como no tengo alumnos del taller de tesis acá, puedo contar algo de esto con... Ahí Samuel le puede pasar una pregunta por el chat. Agradecemos. Obtuvo su doctorado y difusión en filosofía de la Universidad de Tübingen. Ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades brasileñas y europeas. Ha participado en muchos proyectos de investigación internacionales y escribe sobre filosofía social, sufrimiento social, pobreza y teoría física. Y es el autor, digamos, de uno de los textos que muchos de nosotros nombramos a lo largo de este workshop, que es Voces de Bolsa Familia, que ahora, si quieren, nos cuenta. Si quieren. No. Tiene 8 años, podría Sí, ser. bueno, en parte lo que la charla sale de eso también. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias Facundo por la invitación y por la presentación. Esta charla va a ser diferente de las que oímos hasta ahora, porque yo no voy a presentar resultados de una investigación, sino a presentar posibles cuestiones que se plantearon para mí justamente en consecuencia de dos investigaciones empíricas relevantes para mí que hizo. La primera fue la que resultó en el libro Voces de Bolsa Familia. Fueron investigaciones empíricas de campo desde 2006 a 2011. Y la segunda fueron más una investigación de campo entre 2016 y 2019. El libro debería salir este año, se llamará Vidas Robadas, furtadas, imagino que sea en portugués y en castellano, siempre con Valkyria Leonrego, y fueron mis entrevistas muy demoradas con algunas personas, y a lo largo de estas investigaciones surgieron cuestiones que puedo resumir en una sentencia. Todas las personas, las mujeres generalmente, que entrevistamos, cuando se hablaba, y siempre se hablaba de las causas de su condición, nunca hablaron en injusticia, nunca mencionaron la palabra derechos. Así que me empecé a pensar si no deberíamos repensar la forma de describir esta situación cuando hablamos con ellas. O sea, tentar construir con ellas una narrativa diferente de la que normalmente se utiliza. Algunos colegas brasileños me dijeron, bueno, eso tiene a ver con el hecho de que vosotros hablaran con mujeres en áreas rurales. Así empecé a leer un poco de literatura sobre pobreza urbana y otros tipos de pobreza. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar muy rápidamente, en italiano se diría de la perspectiva de un pájaro, o sea, en sobrevuelo, tres categorías grandes, muy generales, en las cuales podríamos distinguir los diferentes tipos de personas que viven en situación de pobreza en Brasil. Y después yo presentaré mi sugestión relativa a esta mudanza de gramática. Y es eso que me gustaría discutir con ustedes. Entonces,
Entonces voy a dejar la introducción y empiezo lento porque no confío bastante en mi castellano. Espero que no se queden aburridos. Gracias. Bueno, entonces hay por lo menos dos tipos de pobreza, una pobreza antigua y una pobreza nueva en Brasil. La pobreza más antigua históricamente es la de los descendientes de las personas esclavizadas, pero también de las personas libres o liberadas que en la época del Brasil colonial y de la Primera República nunca tuvieron la posibilidad de ganar un mínimo de independencia económica y fueron empujadas a los márgenes. Geográficamente, siendo obligadas a ocupar ilegalmente las tierras infértiles que nada quería, y ainda las ocupan, ya que la ley de tierras de 1850 les hacía imposible adquirir tierras, opción posible solo para los grandes propietarios. A los márgenes económicamente, convirtiéndose en un inmenso ejército de reserva de mano de obra latente y estancada, o cayendo en el pauperismo, para utilizar las categorías clásicas de Marx, socialmente, siendo condenadas a luchar por la mera supervivencia o emigrar a la ciudad, donde realizan trabajos informales, no calificados y mal remunerados, o se dedican a actividades ilegales, ocupando los escalones más bajos de la jerarquía social, es casi el fenómeno de la creación del populacho de Hegel. Jurídicamente, siendo privadas de acceso a sus derechos, comenzando por el derecho a un debido proceso, eso es muy frecuente en Brasil. Políticamente, teniendo su voz silenciado durante siglos y sus intereses descuidados, siendo consideradas una masa de maniobra por los caciques políticos, os coronéis, como se dice en portugués. Una gran parte de esta población llegó a formar lo que Lélia González, retomando un concepto introducido por José Nun, denominó masa marginal. Término con el cual indica una superpoblación estructuralmente excluida de los procesos productivos porque inútil, incluso como ejército de reserva. Una parte cada vez menor de esta superpoblación permaneció y aún permanece en las regiones rurales del país, en los sertones del noreste, en las áreas ribereñas de los grandes ríos del interior y en los márgenes de los latifundios, donde, como dijo, ocupan las tierras más infértiles. Viven de la agricultura de subsistencia y de la ayuda proporcionadas por programas sociales como el Bolsa Familia. Su situación, en cierto modo, ha permanecido igual durante décadas o incluso siglos. Yo no incluyo en ese grupo aquellos que practican la agricultura familiar en el contexto de movimientos como el MST, el Movimiento Sin Tierra, ya que en este caso no son personas en situación de pobreza, estrictamente dicha. La situación en las áreas urbanas es profundamente diferente de la de las áreas rurales. Aquí encontramos al menos dos grupos. Uno está formado por miembros de la población rural que con el tiempo han emigrado a las ciudades en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Para describir su situación, recurriré a un estudio clásico de Milton Santos, el geógrafo brasileño, sobre pobreza urbana. Santos distingue dos círculos de la economía urbana, el superior y el inferior. El primero está vinculado al gran capital nacional e internacional y forma un sistema de oferta de bienes y servicios tecnológicamente avanzado. Es el círculo de los bancos, del gran comercio y de los servicios dirigidos a las clases medias y altas. El segundo, el inferior, sirve principalmente a las clases populares y más pobres, con medios tecnológicamente poco avanzados, pero eficaces para su público objetivo. Es el círculo de las tiendas del comercio popular, de los puestos callejeros, de los llamados camelós, quien estuvo en Brasil probablemente sabe de lo que estoy hablando, de los servicios de reparación realizados de manera informal, por ejemplo, del tipo manitas. Coincide con el tipo de economía popular estudiada por Verónica Gago, aquí en Buenos Aires. Hay claramente relación entre los dos círculos, y Milton Santos insiste, él no tiene una visión dualista de la economía. Hay un capitalismo moderno y un atrasado. Hay una interacción, ya que después de todo ambos pertenecen al mismo sistema. Sin embargo, sobre todo, hay una relación de interdependencia, segundo Santos.
el círculo inferior necesita bienes producidos dentro del círculo superior mediante el uso de tecnologías avanzadas y al mismo tiempo la existencia del círculo inferior permite mantener bajos los salarios pagados a trabajadores y proveedores de servicios en el círculo superior. Según Santos, la coexistencia de los dos círculos es testigo de la fragmentación que caracteriza a las economías latinoamericanas y al mismo tiempo de la división del trabajo que caracteriza las relaciones entre centro y periferia en el capitalismo global. Para que la explotación de los recursos y las materias primas de los países periféricos por parte de los países centrales siga siendo ventajosa para estos últimos, es necesario que los salarios en los primeros permanezcan bajos, y ahí es la función del círculo inferior. También en este caso podemos hablar de pobreza antigua, ya que los mecanismos que crean los dos círculos surgen ya en el Brasil colonial. O sea, esa es una cuestión que se plantea desde la implementación del Brasil colonia. La nueva pobreza afecta principalmente a trabajadores cualificados, a veces con formación superior, que se enfrentan a una crónica falta de demanda de sus calificaciones en el mercado laboral y a la oferta de trabajos precarios que no garantizan seguridad financiera y les impiden planificar mínimamente su vida familiar. Es el fenómeno del precariado estudiado en Brasil, entre otros por Rui Braga, Roberto Antunes, en fin, hay varios que trabajan. No infrecuentemente se trata de personas provenientes de familias de clase media. La situación de inseguridad financiera no las condena necesariamente a un tipo de pobreza que amenaza su propia existencia, aunque puede resultar en formas de privación bastante relevantes en términos de inclusión social. Pensa aquí en los niveles de privación identificados por Peter Townsend y que se refieren a la imposibilidad de participar en la vida social de una forma considerada normal o deseable. Ese grupo forma un ejército de mano de obra flotante que el circuito superior de la economía puede movilizar en cualquier momento, respondiendo rápidamente a los cambios en las demandas de bienes y servicios. Sus miembros representan el trabajador ideal desde el punto de vista neoliberal, aunque no siempre abracen con convicción el ideario neoliberal, pero cada vez más son emprendedores de sí mismos, etc. Son personas dispuestas u obligadas por las circunstancias a alternar entre trabajos cualificados y precarios, a colaborar como firma de abogados y el mismo día a conducir un coche para una empresa de aplicaciones como Uber. Es muy frecuente uberizo de los motoristas de Uber, por ejemplo, en Brasil. Todas estas personas viven por debajo o apenas por encima de la línea de pobreza, a veces temporalmente, a veces crónicamente. Pero es bastante difícil comparar entre sí sus situaciones, ya sea debido a las diferencias geográficas, la pobreza rural sabidamente es diferente de la urbana, ya sea debido a su diferente función o ausencia de función en el sistema económico capitalista. Pero no es solo por esas diferencias que esos tres grupos no forman una clase, ya sea en el sentido marxista o en el weberiano del término. Investigaciones realizadas con personas de este grupo señalan la falta de una conciencia de clase, utiliza el término un poco por falta de mejor término, o de un sentido de pertenencia a un grupo social homogéneo, que sea los pobres o los precarios. Eso es muy diferente, por ejemplo, de lo que se pasa con los precarios en Europa. En Italia, por ejemplo, los precarios se organizan, se sindicalizan. En Brasil, nada de eso está aconteciendo. No sé cómo es la situación en Argentina o Uruguay. Y la tendencia a una fragmentación que no es solo objetiva, sino también subjetiva. O sea, las personas se perciben como individuos aislados que enfrentan un destino peculiar a ellos y no como miembros de un grupo condenados a vivir las mismas condiciones. Esas son pesquisas empíricas, ¿no? Existen excepciones, claramente, movimientos sociales altamente politizados, como el movimiento Sin Tierra o el movimiento de los trabajadores sin techo, que es más urbano, iniciativas locales en las comunidades urbanas y tímidas tentativas de sindicalización entre trabajadores precarios. Sin embargo, se trata precisamente de excepciones que involucran solo a una minoría de los miembros de estos grupos, o bien
de movimientos que surgen en torno a una demanda puntual y a reivindicaciones específicas y no en torno a agendas políticas más generales. Eso sigue un poco el modelo descrito por Partha Chatterjee en The Politics of the Government. O sea, son personas marginalizadas, moradores de las favelas, como se dice, que por ende se organizan alrededor de, y agen políticamente alrededor de cuestiones puntuales, con una finalidad bien específica. Por lo tanto, es posible afirmar que los miembros de los tres grupos mencionados no se ven a sí mismos como tales, sino como individuos que luchan solos por su supervivencia o ascenso social. Sin embargo, el aspecto que más llama la atención es la tendencia general de las personas entrevistadas en estas investigaciones empíricas a no utilizar la gramática de los derechos o la palabra injusticia para describir su situación. Prevalecen narrativas personales que atribuyen la condición en la que se encuentran a causas como el destino, la voluntad de Dios. Aquí debería abrir un largo paréntesis sobre el papel de la teología de la prosperidad en las iglesias neopentecostales, pero no voy a hacerlo aquí. Bueno, podemos discutir eso. La mala suerte, las malas acciones de individuos específicos, esto fue mencionado ya anteriormente, o la falta de habilidades propias, particularmente en el caso de personas analfabetas que viven en áreas rurales que dicen, bueno, yo no sé escribir, no sé leer, por eso soy pobre. Y frecuentemente, particularmente en el caso de los precarios urbanos, la competencia feroz que convierte la vida en una carrera de ratos, como dicen los anglosajones. Cobra come cobra, como dijo una mujer en situación de pobreza, que la socióloga Valquiria León Rego y yo entrevistamos en la región urbana de Juazeiro do Norte, en Ceará. Prevalecen, en resumen, narrativas individuales e individualistas, resultado, por un lado, de un aislamiento físico secular, las áreas rurales, y por otro lado, de la apropiación más o menos consciente del ideario neoliberal dominante en la esfera pública brasileña, en la media, en los discursos de los políticos, de los pastores, etc. En ausencia de una gramática de los derechos en los relatos de estas personas, emerge, aunque de manera indirecta y oblicua, una gramática de las necesidades. No hablan de sus derechos, ya sea porque este término no forma parte de su vocabulario y de su horizonte de experiencia, como en el caso de los dos primeros grupos, pobres rurales y urbanos antiguos, ¿no? O porque lo relacionan con otras esferas, como en el caso de los miembros del tercer grupo, que incluso a menudo se posicionan en contra de la concesión de derechos laborales avanzados al considerarlos obstáculos para su relación de presuntos trabajadores autónomos o emprendedores con las compañías que ocasionalmente los emplean. Recientemente, los conductores de Uber en Brasil protestaron contra proyectos del gobierno federal para convertirlos jurídicamente en trabajadores contratados por Uber. Prefieren considerarse trabajadores autónomos, aunque eso signifique renunciar a las contribuciones de seguridad social, a las vacaciones pagadas y al SAC. En cierto sentido, el hecho de que estas personas no utilizan la gramática de los derechos no es tan negativo, ya que en Brasil, como consecuencia de la ideología neoliberal dominante, la tendencia es ver en los derechos arma de defensa y ataque contra la sociedad, vista no como un lugar donde realizar prácticamente estos derechos, sino como el mayor obstáculo para su pleno disfrute. Hay mucha literatura de juristas, de sociólogos del derecho brasileños que apuntan para esta patología social, como dice Honneth. Por otro lado, como mencioné, en los relatos de las personas entrevistadas, emerge una narrativa que señala sus necesidades y las dificultades para encontrar los medios para satisfacerlas. Por lo tanto, sugiero que un cambio de registro, o más precisamente un cambio en la gramática empleada durante las interacciones con los individuos involucrados en investigaciones como las mencionadas, empíricas de campo, podría ofrecer una estrategia más efectiva para abordar su situación y explicar y explorar soluciones potenciales para sus desafíos más urgentes.
defiendo que en ciertos contextos adoptar la gramática de las necesidades podría representar un enfoque más fructífero para la crítica social en comparación con los enfoques dominantes, centrados en conceptos como justicia, injusticia, opresión o equidad. En resumen, centrados en la gramática de los derechos. Obviamente, no estoy sugiriendo con eso que renunciemos a tal gramática, o peor aún, que renunciemos a intentar transformar en derechos concretos las demandas planteadas por personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. Se trata, repito, de ver en la gramática de las necesidades un instrumento de análisis y de formulación de demandas que pueda reunir a investigadores y personas entrevistadas en las investigaciones. La dimensión social de las necesidades las hace particularmente relevantes para una teoría crítica de la sociedad. A pesar de su aparente conexión con deseos o preferencias individuales, las necesidades poseen una dimensión intersubjetiva, ya que su definición y satisfacción son posibles solo dentro de un contexto social. Esta dimensión social opera en dos niveles. Ahora estoy presentando de forma muy a vuelo de pájaro, ¿tá? Mas eso es exactamente el tema sobre el cual gustaría trabajar. En primer lugar, las necesidades que dependen de otros para su satisfacción, como aquellas relacionadas con el amor, la admiración, el reconocimiento, el respeto, son inherentemente sociales. Estas necesidades presuponen, tanto para su desarrollo como para su satisfacción, la interacción con otros individuos. Mas eso es el sentido más trivial de la dimensión social de las necesidades. Lo que más me interesa es el segundo. En segundo lugar, las necesidades son socialmente construidas dentro de contextos culturales y sociales específicos, siendo su validez y satisfacción contingentes a la visión de mundo y a los valores predominantes en una sociedad específica. La sociedad determina qué necesidades se consideran lo suficientemente relevantes como para justificar la provisión de sus medios de satisfacción por parte de instituciones y actores sociales, así como qué medios de satisfacción se consideran socialmente aceptables. Además, la construcción social de las necesidades implica identificar los actores sociales responsables de proporcionar los medios de satisfacción. Estos actores pueden variar desde los propios individuos, a través de su acción colectiva o individual, hasta instituciones. Por ejemplo, en una sociedad tradicional, la colectividad trabaja para encontrar los medios de satisfacción de las necesidades. Ya en nuestra sociedad capitalista, cada uno trabaja para obtener el medio principal, que es el dinero, para satisfacer a sus necesidades. O por medio de instituciones como familias, empresas, iglesias e instituciones políticas. Por lo tanto, una teoría social de las necesidades debe abordar tanto la manera en que en determinada sociedad se definen las necesidades y los medios de satisfacción socialmente aceptables, como la manera en que se identifican los actores sociales encargados de proveerlos. Este enfoque podría conducir a la formulación de criterios relevantes para establecer una crítica social inmanente y plural. Inmanente porque la propia sociedad ofrece los criterios de cierta forma, y plural porque no tengo un criterio o un sistema de criterios únicos para todas las sociedades, mas sí varios criterios. Una teoría social de las necesidades permite entonces formular diagnósticos sobre desigualdades, opresión y discriminación utilizando la gramática de las necesidades, sin caer en el esencialismo. No necesito pensar que existe una naturaleza humana común a todos, o postular necesidades universales y trascendentales compartidas por todos los seres humanos. Una teoría política de las necesidades debe priorizar el examen de los mecanismos políticos involucrados en la definición de las necesidades y de los medios de satisfacción socialmente aceptables,
así como en la identificación de actores sociales relevantes. Siempre debe ser posible identificar al menos un cierto núcleo de necesidades socialmente reconocidas cuya satisfacción debe ser garantizada por la sociedad, formando la base para luchas sobre la interpretación de necesidades, la inclusión de nuevas necesidades y la delimitación de los roles de los actores sociales. Dentro de este marco, pueden desarrollarse estrategias políticas para el cambio social que utilicen la gramática de las necesidades, accesible incluso para individuos que no se involucran con la gramática de los derechos. O sea, sería una gramática con la cual los investigadores sociales, los actores políticos y sociales y las personas que son tratadas simplemente como objeto de políticas y no sujeto de política, puedan encontrar un lenguaje común. El concepto de necesidades opera tanto como un concepto sociopolítico como un concepto socioteórico. En el contexto de la teoría social puede elucidar cómo la sociedad provee o falla en proveer los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus miembros. Ofrece un análisis descriptivo sin adoptar una posición inherentemente normativa, llevando a una crítica funcional de la sociedad. La sociedad está fallando porque no consigue disponibilizar los medios de satisfacción de las necesidades. Sin embargo, en el ámbito de la filosofía social, el concepto asume una dimensión normativa enfocándose en las necesidades que se espera que la sociedad atienda directa o indirectamente. Eso puede llevar a una crítica moral centrada en la justicia o injusticia de los procesos que definen las necesidades, que producen y distribuyen medios de satisfacción y que atribuyen roles sociales. Cuando se combina con conceptos como bienestar, dignidad o autonomía, la crítica de las necesidades adquiere una dimensión ética, reflejando ideales de una vida buena, tanto desde el punto de vista individual como social. Se entrelaza con la autoimagen de la sociedad y con su búsqueda de objetivos amplios. En consecuencia, la crítica de las necesidades puede extenderse al cuestionamiento de la creación de necesidades por parte de instituciones o mecanismos sociales, como los descritos por Marcuse en su crítica a la imposición de sus falsas necesidades en el capitalismo tardío. Ahora, para explicar mejor cómo pienso que la gramática de las necesidades sea mejor de la gramática de los derechos, voy a hacer un ejemplo literario. La novela de Ngugi wa Thiong'o, The River Between, proporciona un ejemplo literario pero interesante de cómo la gramática de las necesidades puede ofrecer ideas valiosas sobre cuestiones sociales complejas. Consideremos el caso de Muthoni, una joven dividida entre su educación cristiana y la adhesión a la tradición de la mutilación genital femenina, que en su aldea sirve como rito de paso hacia la feminidad. Enmarcar este dilema en términos de derechos nos enfrenta a un dilema. Perdón, es aquí una repetición. O bien el derecho a la autodeterminación de Muthoni, que desea someterse a la mutilación, y de hecho lo hace, o bien su derecho a la integridad corporal y al placer sexual. Sin embargo, al adoptar la gramática de las necesidades, el conflicto cambia y se revela como un conflicto sobre medios de satisfacción. Muthoni lidia con dos necesidades, la de pertenecer a su comunidad y la de tener una vida sexual satisfactoria que la mutilación amenaza. Lo relevante es que la comunidad de Muthoni ya está inmersa en un debate interno sobre los medios aceptables para satisfacer la necesidad de pertenencia. Algunas chicas, como la hermana mayor de Muthoni, eligen no someterse a la mutilación genital sin enfrentar exclusión, lo que indica que se está produciendo una reevaluación de las prácticas tradicionales dentro de la propia comunidad. Esta dinámica desafía la noción de tradiciones rígidas y resalta la agencia de los miembros más jóvenes en la reformulación de las normas culturales. Plantear la cuestión en términos de derechos individuales inconciliables reduce, de hecho, la agencia de Muthoni, mientras que si se aborda el término en términos de necesidades, permite diferentes salidas para su aparente dilema. Este ejemplo enfatiza la relevancia del concepto de necesidades
de necesidades, para entender las dinámicas sociales. Aunque algunas necesidades puedan parecer impuestas, su importancia sigue siendo innegable. Incluso las críticas de Marcuse a la creación de falsas necesidades en el capitalismo tardío presuponen la existencia de verdaderas necesidades. La sociedad y sus instituciones están intrínsecamente ligadas a la satisfacción de necesidades, lo que exige una amplia teorización de este concepto, ya sea en forma de una teoría compleja o de un uso puramente estratégico del concepto en contextos específicos, como la investigación con personas en situación de pobreza. El discurso sobre necesidades ofrece ideas valiosas y dignas de exploración. Y esa es mi hipótesis, y gustaría de discutirla con Hay un espacio para... Sim, exato. Foi em português para brasileiro para brasileiro. Não é brasileiro. Sou naturalizado. Me naturalizei. Sim, Isane, o primeiro ponto, isso que colocaste que nas visitas as mulheres não usam uma gramática de direitos, né? Justiça, enfim. Inclusive, isso é bastante grave sobre a questão da pobreza, né? As causas. Então, mesmo que colocasse os elementos religiosos, justificações, né? E eu não sei se ficaste apenas na questão descritiva ou se há perguntas sobre o porquê disso. A meu ver, assim, primeiro tem uma questão, no caso Brasil, uma questão grave de despolitização, né? Inclusive um exemplo que colocasse de Itália, que há uma reação e no Brasil as coisas são paradas, as pessoas, mesmo em sofrimento extremo, não vão à luta. Tá? Então, há esse primeiro ponto, pensando aqui nas causas da despolitização. Inclusive, isso corrobora aquilo que eu tinha colocado, uma falha dos programas assistenciais com Bolsa Família, que é uma questão assistencial sem considerar uma questão política, que faça um tipo de mobilização numa comunidade que recebe assistência. Esse é o primeiro ponto sobre as causas disso. Isso também me leva a uma questão de um certo abandono estrutural dos pobres no Brasil. Por parte das universidades, né, comumente isso é uma espécie de autocrítica. Quando a universidade ela vai mais, claro, há exceções, tomando como objeto de investigação. Então, esse ponto. Por parte também dos próprios partidos no Brasil, inclusive, há uma reação enorme, eles chamam de escola sem partido. Então, qualquer tentativa de fazer um trabalho perante uma comunidade, é uma ideologia de esquerda, são marxistas, e são capazes de ir para a porrada, para a violência, porque há uma polarização política, então é bem difícil isso. E esse abandono estrutural também por parte da igreja, né? É como eu falei pela manhã, eu lembro, na 2000, alguma coisa, nós íamos para as comunidades fazendo trabalho, e nós tínhamos ainda um resquício de teologia da libertação, não temos mais. Então, esse é o abandono estrutural. Outro ponto que eu queria colocar é sobre aquilo que falasse da Itália e do Brasil. Na tua percepção, o que falta no Brasil para essa movimentação? Tem a ver com o tema da despolitização, que eu falei anteriormente, e uma questão mais metodológica, e aí eu finalizo, os critérios que tu usas para distinguir a pobreza antiga e nova pobreza. O foco é a partir dos sujeitos ou das estruturas? Porque se for por parte das estruturas, na minha percepção, é bem complicado, complexo fazer essa distinção entre velho e novo, porque há uma vinculação. Né? Lá em Teresina, onde eu morei, por exemplo, você percebe, as antigas elites são as novas.
Então, os donos dos poderes, a elite do atraso, para utilizar um termo que é bastante, continua. Então, há uma continuidade. É difícil de explicar. Então, a metodologia é a partir dos sujeitos ou a partir das estruturas? Isso é outra palestra. Mas entendeste o ponto, né? Sim. Graças. Gustavo Gamas. Gracias, gracias Venga, Gustavo. por la presentación. Una pregunta que tiene también que ver con, bueno, conversaciones que ya hubo aquí, ¿no? Y siempre la pregunta sobre su significado en relación con la propia idea del derecho, ¿no? La última presentación de Marcelo también lo planteó sobre esa, digamos, ese sentido de jerarquía de la idea de derecho en relación con otro tipo de respuestas. Y que en un plano es también un lenguaje especializado de personas especializadas en un campo especializado de saber, ¿no? Y que en grupos políticamente informados, los grupos universitarios informados en la Universidad Argentina es típico que los institutos estudiantes y los militantes entren a las aulas y pidan permiso para hablar de sus derechos, ¿no? De los derechos vulnerados. Todos los grupos que se movilizan en ámbitos del feminismo, hablan de los derechos con mucha propiedad. Y la pregunta me parece también es cómo funciona ese término en el campo de este grupo, si se puede llamar así, de especialistas que estudian estos asuntos, que son las políticas sociales y demás, esa idea de los derechos. Si por momentos no es un punto de llegada demasiado cómodo, ni no un punto de apertura o un punto de problema, que van a disputar en todo caso cuál es el significado más profundo o último, y que me parece que vos estás dando la respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí durante mucho tiempo hubo una disputa entre si la educación es un derecho o es un servicio, ¿no? Y uno puede decir, bueno, hablar es un servicio con otros contenidos, que bueno, y de hecho recién se habla, ¿no? Es decir, que aparece casi como un valor absoluto por momentos, y en realidad me parece que tiene que ver con el contenido entre semántico y sustantivo del asunto, ¿no? Y pedirle que la gente de a pie, por llamarlo de alguna manera, tenga ese tipo de categorías en la cabeza es lo que no se le pide a nadie en ningún ámbito de la vida social, ¿no? Que manejen lenguajes especializados, con códigos especializados, que descifren esos contenidos. Digamos, me parece mucho. Nosotros tenemos algunos colegas que han trabajado eso con la Universidad por Hijo, tratando de que la gente en la entrevista hable de los derechos, y está hablando de un montón de cosas parecidas. Claro. Pero no sé si es precisamente la. Entonces, siempre, insisto, la pregunta o el interrogante sobre ese significado que le damos a un término especializado, si bien, como dice Bourdieu, es el discurso simbólico de mayor efecto en las sociedades organizadas como comunidad de derechos, ¿no? Me excedí. No, tengo un monchi de preguntas. No, un montón de preguntas. Cortitas por fin, vamos. No sé el nombre. Aurelio. Aloísio. Ok. Pode falar. Então, professor, obrigado pela apresentação. Para manter o diálogo em português. Professor, duas perguntas assim, a nível de esclarecimento e entendimento da minha parte mesmo, por ser leigo nas questões no assunto. Primeiro seria assim, os sujeitos, os cidadãos brasileiros, e aí principalmente pensando aqui no nortista e no nordestino, que é de onde eu venho, conhecer os próprios direitos, ter conhecimento dos próprios direitos. Isso nos leva a sair da pobreza. Isso é fundamental para a saída da pobreza. Fiquei pensando nisso. Por isso coloco assim de modo bem superficial para mim entender e compreender. A outra bem rápida é atores das instituições, igreja, empresas, os atores políticos que o senhor cita, como pensar isso, como pensar essas instituições
para deliberarem de maneira singular e não, como o senhor diz, universal e transcendente. Me parece que aí é um problema muito grave. Digo isso porque é um ponto já que tá bom? Tá. Obrigado. Muy rápido, muy rápido. Me interesa esto que a vos te interesa respecto de la pluralidad de la inmanencia que te permite el concepto de necesidad. ¿Cómo concilias eso con la idea de que pueden existir falsas necesidades? Y a la vez, ¿cómo concilias eso con el fenómeno de las preferencias adaptativas? Una sociedad puede ser muy injusta y puede establecer que para ciertos sectores sociales las necesidades son unas y las necesidades para otro sector social son Sí. otras. Sí. Y por último, ¿qué te aporta el concepto de necesidad que no te permite el derecho? Normativamente parece que estamos a un pasito. Quizá la filosofía política más importante de la Argentina dijo: cuando hay una necesidad nace un derecho. Entonces estamos a un pasito, sobre todo en el terreno normativo, de lo que ya tenés por el derecho. No hay un pasito. Perdón, Laura. Yo voy muy en la línea que decía él, porque me confunde la diferencia entre necesidad y derecho. No sé, digamos, creo que era el problema. Digo, el derecho a alimentarse, hay una necesidad de alimentarse y el derecho a alimentarse. Entonces, digamos, digo, no le veo yo tampoco para hacer política pública. ¿Qué es lo que me brinda? ¿Qué es lo que me pone de más, de mejor, esta diferencia entre necesidad y derecho? ¿Viste qué contestan? Gracias, te quiero. Flavio, me encantó ver la presentación. A mí me confunde, pero sí creo que es imposible prescindir de los derechos. Porque pienso en Dow y L'Oreal, por ejemplo, hacen la teoría de la necesidad para separar de deseos, explicar cuáles son los derechos que una sociedad tiene que valorizar. Entonces me pregunto si vas a poder escapar de traer a los derechos a la gramática. Lo segundo, soy muy rápido, adoré presentar a Milton Santos y me pregunto, pienso en qué hora se aborta, por ejemplo. Si lo reaccionario de la clase media brasileña no se explica precisamente porque está prescindiendo cada vez más de lo barato, esos servicios que le estamos solicitando. Ahora, muy rápido, la primera prosperidad es causa o consecuencia. Perdón. Causa, ¿Es causa o consecuencia? ¿Es causa o es consecuencia? Y captan muy bien la esencia de una sociedad, así como la Argentina, que tiene una lógica de solidaridad muy de proximidad. Yo, mi compañera, mi hijo, y alguien que me caiga muy bien y se acabó el mundo. Hay 4 preguntas más, amigo. ¿Te borro? Sí, ok. 3 preguntas más. 3 preguntas. Ana. Muy breve. Muy Por breve. favor. Muy. Si en el esquema que estás planteando, la idea de necesidades básicas y no básicas entraría, o eso también es objeto de disputa, qué es básico y qué no. La otra cuestión es que ese ejemplo que pones de mutilación genital femenina, ¿no? Implica una comunidad que se permite esa disonancia cognitiva de que hay 2 interpretaciones sobre cómo se pertenece a la comunidad. ¿Cómo eso se garantizaría en contextos de fragmentación, de esas mujeres rurales? ¿Quién es esa otra voz que va a introducir una nueva interpretación? 2 preguntas. Mercedes. Bueno, Mercedes. No, primero me encantó la presentación y le agradezco. Ahora con las preguntas se me complicó un poquito más lo que había entendido al principio. Entiendo que estás hablando de una nueva narrativa, entonces me parece, yo lo entendí más como una cuestión de hermenéutica, o sea, más de instrumento, como tratar de entender y de objetivizar una problemática, tratando de también explicar esta crisis a ver si está bien, del liberalismo que tenemos actualmente, ¿no? La idea de que el liberalismo, el derecho lo pone algo que existe, que es ajeno y abstracto, y que obviamente cuando uno hace una entrevista y dice derecho, genera en el otro una reacción, porque vos lo estás imponiendo. Y nos está pasando esto en la entrevista que hacemos con los migrantes venezolanos, que para ellos derecho es una mala palabra respecto a la necesidad. Ellos no quieren una sindicalización. Todo lo que vos dijiste está pasando así.
La pregunta si eso es una narrativa más que una defensa. Due preguntas, una do Samuel. Samuel, pode falar. Você, Você tem que Ligar o microfone. liga no microfone. No tiene pregunta. Bien, ok. Ya le cambio. Ah, era così. Parece que varios de Ultima pregunta. No, la está escribiendo, la está escribiendo. La está escribiendo. No, son. Sí, Ahí son varias preguntas. sí. No, no. A mí la Sí, pregunta está. Baja un poco, si hay más. Sí, está. Última pregunta. Última pregunta. Gracias por la presentación de mucho. Voy a decir algunas ideas que me surgen y ¿qué te parecen a vos estas ideas que digo? Esto es una pregunta. Para mí algo central que hay en este enfoque que presentás es la idea de la interdependencia. ¿Sí? Como esa cuestión de que podemos utilizar nuestras necesidades en tanto hay otros que también hagan cosas y nos necesitan. Entonces, así lo ves también. Creo que hay una diferencia en este punto con la idea del derecho en el sentido de que pone como un límite a la o sea, los recursos, en términos de recursos materiales, naturales, la naturaleza, los otros seres vivos, y el trabajo, la energía humana, es limitada. Entonces, esas son las cosas como de las que podemos proveernos y derechos, o sea, y también como con la distribución de la riqueza como medio para acceder a los recursos y al tiempo de otros, ¿no? Esta idea de que para que alguien pueda tener más, alguien pues, es necesario que tenga menos, creo que no sé si exactamente la idea de interdependencia, pero que la pone como en la mesa esa cuestión, pero estoy haciendo más centralidad. Pero entonces, mi pregunta es, ¿qué te parece esto que estoy diciendo? Y ¿qué rol podría jugar el Estado en una proposición de política que mire las cosas más en este sentido? ¿Qué es lo distinto que se puede hacer desde el sentido? Bueno. Tengo un minuto, 2 minutos, dos. Bueno, en algunos casos puedo responder a varias personas porque me parece que hay un grupo de cuestiones ligadas al papel de esa gramática de la necesidad. Claro que no podemos prescindir del derecho, no es mi intención hacer eso, es una cuestión hermenéutica. O sea, cuando hablamos con estas mujeres, la gramática de los derechos no está en su horizonte, pero las de las necesidades. Así encontramos un lenguaje común a partir del cual podemos eventualmente llegar a la construcción de la idea de derechos ligados a la satisfacción de sus necesidades. Así que hay un percurso hermenéutico de aprendizaje en lo cual el lenguaje del derecho no llega como algo impuesto por cima, top-down, en que usted tiene este derecho, lo disfrute. Y no lo entienden. No es parte de su horizonte de experiencia. Así, ¿cómo es que podemos llegar así que ellas hagan esta experiencia y pasen a demandar sus derechos? Partiendo traduciendo, mostrando cómo sus demandas ligadas a sus necesidades pueden ser traducidas en demandas por derechos. Así, esa es la relación entre derecho y necesidades. Es una cuestión estratégica. Entonces, de ese punto de vista, normativamente, no gano nada.
la gramática de los derechos sigue siendo, de cierta forma, el horizonte normativo final. Pero voy a llegar allá a través de un proceso en el cual consigo envolver los sujetos que dejan de ser portadores pasivos de derechos y se tornan agentes constructores de derechos. Esa es mi cuestión. Así que no es solo una cuestión de conocer, sino de crear derechos de cierta forma. Por eso me interesa esta cuestión de la dimensión social y política de las necesidades. O sea, usando lenguaje, ahora, haciendo una generalización de filósofo de botequín, la sociedad existe para ayudar a sus miembros a satisfacer sus necesidades, no para garantizar derechos, no. Es eso, toda y cualquier sociedad humana siempre tuvo esta función, el telos aristotélico de la sociedad. Bueno, con eso ya tengo un criterio para criticar una sociedad. Puede ser una crítica funcional, o sea, fracasó, la sociedad fracasó, no está consiguiendo. A la cuestión es ¿por qué? Porque objetivamente fracasa, hay una carestía, hay una guerra, hay una crisis, o porque no hay la intención, hay una mala organización, etc. Con eso se liga la cuestión más normativa. La injusticia, la mala distribución de los recursos, de la manera en que los recursos están producidos, etc. Ahí, claro, en este segundo momento, la cuestión de los derechos sí se plantea de forma más directa. Y hay también la posibilidad de una crítica ética. En mi lectura, Adorno hace eso. Cuando Adorno dice no hay vida en la vida falsa, es una crítica ética, no es una crítica moral. O sea, ligada a lo que es una vida bien sucedida. Así que lo que la perspectiva de las necesidades me permite justamente, no necesito crear un criterio que precisa ser fundamentado. Los derechos precisan de fundamentación teórica. El concepto de necesidad no. Y la idea de que la sociedad tiene que disponibilizar los medios, no. Entonces, eso es un punto que pienso que muestra el vantaje de cierta forma de eso. Con todo, hay en las sociedades disputas. Las disputas sobre definir cuáles son las necesidades que, de hecho, la sociedad debería ayudar a sus miembros a satisfacer, cuáles son los medios aceptables. Por ejemplo, sí, claro, tenemos necesidad de ser adecuadamente nutrido, o sea, comer, pero no se acepta generalmente que se coma carne humana. Y así va. O sea, todas las sociedades hacen y definen cuáles son los actores. Nuevamente, en una sociedad tradicional, los actores es la comunidad. En nuestra sociedad es el mercado. El mercado te disponibiliza eso y tú ves cómo tú encuentras tus medios de satisfacción en el mercado. Así que la cuestión de la disonancia cognitiva no es disonancia cognitiva, es disputa. Es disputa que siempre hay en la sociedad. Por eso, yo no preciso... Así, el crítico social no se somete aquí a la posible acusación de que estaría tomando una postura, a view from nowhere, una postura de un punto arquimediano a partir del cual él explica cómo la sociedad debería ser organizada. No, es como en el caso de Muthoni. Hay una disputa en la comunidad y simplemente el hecho de describir las posiciones que están siendo, ya eso es una forma de hacer una crítica de la sociedad, porque significa, bueno, lo que está en juego aquí, lo que debería acontecer, ¿es necesario que Muthoni pase por este rito o hay otras formas de afirmar su pertenencia a la comunidad? Entonces, bueno, hay solo un último punto sobre las capabilities. El problema, bueno, la teoría de las capabilities es un marco teórico, así deberíamos ver qué formulación. Más en general, yo diría, hay una idea de que los individuos escogen los functionings, los funcionamientos que le parecen valiosos y
buscan las capabilities o estas capabilities deberían ser oferta, etc. Básicamente la misma idea, pero en la teoría de la necesidad hay menos espacio por un posible arbitrio individual en definir lo que yo necesito. O sea, las necesidades son definidas socialmente. Los functionings son definidos socialmente. Así que, bueno, yo podría utilizarme de la teoría de las capabilities, mas con una resalva muy fuerte que me distanciaría bastante de Sen y de Nussbaum. Y finalmente, Josiván, por eso la cuestión histórica. Claro, aquí fue un apañado muy apañado en portugués, bueno, una visión muy general. Ahora, la despolitización es consecuencia justamente de estos fenómenos históricos que mencioné. Hay inúmeras autoras y autores brasileños que muestran cómo la falta de conciencia política general de la población tiene a ver exactamente con el tipo de relación social que se instauró en Brasil desde la colonia. El libro sobre hombres libres en la orden escravocrata, hay muchos libros sobre eso. Ese es exactamente el punto. Y por eso, sí, la distinción es sobre grupos de personas, la estructura es la misma, es el capitalismo centro-periferia, que caracteriza la construcción de la sociedad brasileña y que se repite dentro de la misma sociedad brasileña. ¿Puede ser? Bueno, como les decía, digamos, esta mesa más larga, digamos, tiene dos personas, digamos, con las cuales trabajé, tuve el honor de trabajar y de las cuales aprendí. Uno es Alejandro y el otro es Gustavo Pereira, de la República. Ustedes saben que estamos viviendo las tentaciones uruguayas. Entonces, la primera ronda es mantener Uruguay. Y la presentación de Gustavo va a ser estigmatización y apruebo. Bien, Muchas gracias. perfecto, muy bien. Bueno, gracias Facundo. Simplemente felicitarlos a vos y al resto de los compañeros por la organización, que ha estado todo magnífico y va a terminar también en forma magnífica. Seguramente yo interpreto ese buen cierre. La intención que tengo es presentar un par de conceptos que elaboramos en ese proyecto que ustedes escucharon, distintas presentaciones de corte empírico, ¿sí? que está centrado en la estigmatización, en el caso particular de las transferencias monetarias. Y como tenemos un equipo que tiene economistas y filósofos, bueno, tenemos una saludable división del trabajo que hace que los economistas se concentren mucho más en el trabajo empírico y los filósofos en las cuestiones teórico-normativas. Lo que yo voy a presentar es algunas de las cuestiones teórico-normativas que surgieron en el desarrollo del proyecto. Capaz que esto tendría que haber estado antes, pero bueno, ustedes después lo arman. Lo que voy a hacer es, primero, establecer una distinción importante entre discriminación y estigmatización. Y ahí es donde radica la diferencia entre aporofobia y estigmatización por la pobreza. Luego, lo que voy a presentar son algunas causas, todo esto en forma como bastante comprimida, lo que creo que pueden ser causas que determinan los comportamientos que generan la discriminación y la estigmatización. Para eso voy a concentrarme en mecanismos de corte psicológico que son resultado de la psicología experimental. Luego, en tercer lugar, me voy a concentrar en el caso particular de la estigmatización hacia las transferencias de ingreso. Y por último, voy a señalar algún posible camino para remover los procesos de estigmatización. Entonces, lo primero es realizar esa distinción que les decía entre aporofobia y estigmatización por la pobreza. Como ustedes saben, la aporofobia es definida por Adela Cortina como el rechazo al pobre, ¿no? Y en ese rechazo lo que hay es simplemente la especificación de una forma particular de discriminación. ¿Sí? La aporofobia
es un caso de discriminación, ¿sí? Que se focaliza en la pobreza. Y su principal virtud es que ha hecho visible, al ponerle nombre, a este caso específico, ¿no? Y en este punto a mí me parece importante destacar que si bien la pobreza es entendida en forma multidimensional, creo que todos estamos de acuerdo en eso, hay como diferentes dimensiones, hay múltiples dimensiones, hay algunas de esas dimensiones que estimulan la aporofobia con mayor intensidad que otras. Y esas son las que ofician como una carta de presentación ante la mirada del otro. Creo que parece claro que eso que decía Smith de aparecer en público sin sentirse avergonzado, ¿no? El portar una camisa de lino, es algo determinante de la forma en que la pobreza puede llegar a afectarnos. Por eso creo que es posible diferenciar dentro de las dimensiones de la pobreza las que son parte de nuestra imagen pública y otras que se encuentran ocultas ante el escrutinio de la mirada, ¿sí? Ambas son igualmente relevantes para evaluar la pobreza, pero las primeras tienen una primacía sobre la segunda. Es decir, cuando se dan los casos de aporofobia, nadie indaga si la persona que es discriminada accede o no a sus servicios de salud. ¿Sí? ¿Qué tan precario es su acceso a los servicios de salud? Lo que tiene es una primera percepción que tiene que ver con su indumentaria, su vestimenta, ¿sí? Y por eso esa portada del libro de aporofobia es tan buena, es tan precisa, porque es simplemente una billetera vacía. Eso es lo que vemos en primera instancia. Nuestro primer encuentro fenomenológico, podríamos decir, con la pobreza. Y ahí es donde radica la determinación de la aporofobia. Entonces, la aporofobia tiene un carácter relacional y creo que la diferenciación de esa relacionalidad es la que funda la diferencia con la estigmatización, ya que, como decíamos, la aporofobia es una forma de discriminación que está orientada a la pobreza, pero la estigmatización es una relación de reconocimiento distorsionada, o más precisamente una relación de menosprecio, en la terminología de Jones. La clave para esta diferenciación está en el logro del reconocimiento, que si bien ese reconocimiento no es requerido en el caso de la aporofobia, es imprescindible en el caso de la estigmatización, ¿sí? Es decir, sin reconocimiento no hay estigmatización. La estigmatización solamente es posible si estamos ante una relación de reconocimiento completamente lograda, o más precisamente ante una relación lograda de menosprecio, ¿sí? La negación del reconocimiento es el menosprecio. Y eso es lo que tenemos en el caso de la estigmatización. En esta relación de menosprecio, lo que sucede es que los afectados, como hoy temprano decía Elena, comienzan a desarrollar sentimientos de vergüenza, ¿sí? Eso que decía Elena, de sin vergüenza no hay estigma, ¿no? Y esas emociones de vergüenza que surgen terminan afectando la identidad de quienes son de quienes son discriminados. Es decir, hay una especie de reconfiguración de la identidad que lleva a que se identifiquen con las creencias derogatorias orientadas hacia la pobreza. Bien, en el caso, entonces, la pobreza es la que genera la creencia derogatoria que termina estableciendo esa marca que es distintiva del estigma, y que en términos de Erving Goffman podría ser entendida como un desvío o una desviación de la identidad social virtual. Goffman, en un trabajo brillante, hace más de 50 años, anticipa eso que los filósofos solemos llamar como expectativas normativas. Es decir, la estigmatización es una desviación de los comportamientos que esperamos que los otros realicen. Cuando esos comportamientos no se logran, es que se da una desviación. Y cuando esa desviación no puede ser, podríamos decir que reabsorbida en una nueva expectativa, es que se genera la estigmatización. En nuestra vida social hay múltiples desviaciones de comportamiento que usualmente ajustamos, reconfiguramos. Pero en el caso de la estigmatización, ese reajuste no se puede dar, principalmente porque la creencia que está en juego es